Cristo descendió a nuestra humanidad para elevarnos a su divinidad. Esta fórmula, que se remonta a la época de los padres apostólicos y que con ciertas variantes se ha repetido durante toda la historia de la Iglesia, expresa de una manera muy concreta el verdadero y profundo propósito de la encarnación de Cristo: hacerse uno de nosotros para en Él ser hechos iguales a lo que Él es. El propósito de Dios es adoptarnos como hijos e hijas legítimos, herederos de todo lo que Él es, de todo lo que Él tiene, de todo lo que Él se ha propuesto. En Cristo somos hechos libres, en Cristo somos hechos hijos e hijas de Dios, en Cristo somos hechos herederos de la plenitud divina.